vamos dar continuidad al tema. Vamos a hablar sobre los fagocitos y sus receptores. Bien, como ustedes ya saben, ¿no? Los fagocitos es un conjunto de células, ¿no?, de la inmunidad innata, eso es bastante importante, que tienen la funcionalidad de reconocer las estructuras antígenas, ¿no ven? Sin una exposición previa, o sea, quando existem fatores imunológicos sem exposição prévia, que está dentro da imunidade inata, é função de los fagocitos, não, fazer este reconhecimento. Então, eles vão reconhecer. Essa é sua função, reconhecer. Quem vai reconhecer, não? Qualquer antígeno, qualquer estrutura antígena em la qual tem sin tener una exposición previa. Además de eso, ¿no?, los fagocitos también van a inducir una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, como ustedes ya saben, es uno de los mejores factores posterior al reconocimiento en hacer con que se tenga una liberación, ¿no?, de células para combater los invasores, ¿no? Entonces, todos los invasores que están dentro del cuerpo, posterior a su reconocimiento, la mayoría de ellos, ¿no?, así como el sistema complemento incluso, pasa por esta respuesta inflamatoria, ¿no? A medida que tiende a expulsar los intrusos, ¿no ve? Y mediante eso también hace una activación de la respuesta adaptativa. Entonces va a ser una respuesta adaptativa frente a una presentación de un antígeno. Entonces los fagocitos hacen ese reconocimiento. ¿No ven? Só um momento, pessoal. Entonces los fagocitos hacen este reconocimiento. E mediante esta exposição, não vê? Sem que tenha uma exposição anterior, não? Senão seria já uma resposta adaptativa. Sem ter esta exposição prévia, sem ter a presença de imunoglobulinas, não? Que nós vamos ver na seguinte classe, eles fazem esta introdução, não vê? Induz a resposta inflamatória. Depois da resposta inflamatória, também vai ocorrer uma ativação de uma resposta adaptativa, mediante a apresentação do antígeno. Bem, agora os fagocitos. Os fagocitos, de acordo a sua classificação, podem classificar-se em dois tipos, não é? Os mononucleares e os polimorfonucleares. ¿Ya? Os mononucleares todo eso son fagocitos, por si acaso. Ya todo eso son fagocitos. Pero los fagocitos de la sangre nosotros conocemos como monocitos. Ellos provienen de los macrófagos, ¿no ve? Eso ustedes ya saben. Todos los fagocitos provienen de los macrófagos. También tienen en los macrófagos, ¿no?, es propiamente dicho, en tejidos y también en órganos. E o tecido conectivo também subepitelial, em vasos sanguíneos, não é? Em órgãos linfóides e também na primeira linha de defesa. Não? Agora, onde encontramos esses mononucleares? Encontramos principalmente em el hígado, no sistema nervioso central, que são as famosas microglias, já são células estreladas. Vocês vão ver uma célula que tem mais ou menos esta aparência, já? Assim, são células estreladas, ¿ya? São as microglias. Também em los riñones, ¿no?, que são as células mesangiales, também encontramos em los huesos, que são os osteoclastos, ¿no? Osteoclastos têm a função de fazer a remodelação óssea. E eles também fazem parte de los fagocitos, ¿no? São fagocitos mononucleares, pero presentes em el hueso. E na articulação encontramos aí células sinoviales, não? E no pulmão encontramos os macrófagos alveolares. ¿Ya? Agora,
los polimorfonucleares, ¿no? Tienen varias formas. En la sangre, en una presentación de 48 horas, de producción continua, ¿no? También se encuentra grande presencia de gránulos en su citoplasma y las principales células, ¿no? Polimorfonucleares, aparte de los monocitos, ¿no? Que es mononuclear, los polimorfos de la sangre son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿ya? Por eso cuando nosotros encontramos, por ejemplo, un examen de un hemograma, ¿no ve? Presente en un hemograma, vamos a encontrar en un hemograma los neutrófilos, ¿no? Podemos encontrar neutropenia, por ejemplo, o também encontramos los basófilos. Também vocês vão encontrar com o nome de granulócitos, ¿ya? São os granulocitos. E também os eosinófilos, ¿no? Se existe a presença, por exemplo, de uma eosinofilia, uma eosinopenia, ¿ya? Todo isso fazem parte de los polimorfos nucleares. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un endotelio. Endotelio sería en la pared del vaso. ¿Ya? Pared del vaso sanguíneo. Encontramos en la pared del vaso sanguíneo, que es lo mismo que endotelio, encontramos ahí los monocitos. ¿Ya? Encontramos también en los espacios sinusoidales, ¿no? En los espacios sinusoidales encontramos ahí también las células de Kupffer, ¿no? O también células endoteliales. En lo que es en el vaso, ¿no? Aquí en el vaso encontramos también macrófagos, ¿ya? Y en la piel, de cualquier forma, encontramos también la presencia de macrófagos, ¿ya? Ahora, los fagocitos como receptores, ¿ya? Los fagocitos como receptores. Estos fagocitos tienen la función, como ustedes ya saben, función de fagocitar, ¿no ven? Esta función de fagocitar simplesmente tenemos los endocíticos, ¿no ven? Los endocíticos son los que van a trabajar no más en la parte interna del cuerpo, ¿no ven? Mediante la fagocitosis, ¿ya? O entonces a partir de la recepción de manóseo, o sea, recepción de carbohidratos, o también receptores dendritos, ¿no? Que tienen la capacidad de unirse y mediar la fagocitose a través de un receptor de células L, ¿ya? O entonces, ahí en esas partículas ya de LDL, o sea, son partículas de colesterol, ¿ok? También va a ser la señalización de algunas respuestas, ¿ya? Principalmente lo que es la inducción de la respuesta inmune y el proceso inflamatorio por el proceso también patógeno, ¿ya? Y encontramos de cualquier forma los receptores, ¿ya? Los receptores de células L, ¿ok? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la presencia de algunos señaladores, ¿no? Señaladores que está presente en el núcleo de la célula. O sea, ese es un fagocito. Son los fagocitos, ¿no? Ahí tienen los fagocitos. Ahí tenemos el núcleo. El núcleo va a tener una estimulación, ¿no? A través de algún tipo de receptor, algún tipo de patógeno que está ingresando dentro de este fagocito. O sea, recuerden que los fagocitos son macrófagos, ¿no? Ya. Ahí tienen los macrófagos. Entonces, a partir, ¿no? de esa estimulación, es que va a generar esta inducción, ¿no? A través de citoquinas, a través del patógeno, o entonces a través de
de lo que es también lipídios, ¿no? Como el colesterol que acabamos de decir, ¿no? Como LDL, ¿no ve? Ya. Ahora la función. La función de los neutrófilos, monocitos y macrófagos, ¿no? Es la fagocitose. Y ellos son especialistas en la área, ¿no? Son especialistas. ¿No ve? Então, eles vão ser especialistas em fagocitar. Ok? Então, se você pergunta a vocês quais são os fagocitos profissionais, neutrófilos, monocitos e macrófagos. ¿Ya? Esses são os fagocitos profissionais. Ou seja, são os especializados, ¿no? Solamente tiene y cumple básicamente esta función en el cuerpo. Ahora para hacer básicamente también dentro de esa función, no solamente la fagocitose, ¿no? Es necesario también tener la función de unión de varios receptores endocíticos, ¿no ve? A la activación de una cascada de señales, como nosotros vimos, ¿no? Una va a activar la otra hasta que tenga la fagocitose. Otra sería también la inducción de la célula fagocítica. Otra función es proyectarse su membrana plasmática rodeando la partícula, ¿no ve? Como nosotros podemos ver aquí, hay una partícula, entonces él va a transformar, o sea, va a pasar por un proceso de metamorfose, transformando su membrana para que acople lo que es los invasores, ¿no ven? También va a estar la formación de fagosomas y unión de fagolisosomas. Entonces tenemos aquí la formación de fagosomas, ¿no ven? Y también la unión, lo que es la unión de fagolisosomas, ¿no ven? O sea, él va a englobar lo que es la partícula del patógeno, ¿no ven? Y por fin va a ocurrir lo que nosotros conocemos como la fagocitose. O sea, simplemente, en otras palabras, va a comer, ¿no ve? Va a comer el patógeno. O sea, el agente invasor, ¿no ve? Entonces, una vez que está ahí, realmente ha ocurrido la fagocitose. Seguimos. Ahora, algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos clave. Los fagocitos participan en la respuesta que desencadena la respuesta inflamatoria. O sea, directamente los fagocitos van a generar una respuesta inflamatoria. La otra que los fagocitos poseen receptores que median lo que es la fagocitose, ¿no? Y otra sería la función primordial de los macrófagos y neutrófilos, es la fagocitose. Entonces, hasta aquí aprendimos que los fagocitos participan directamente de la respuesta inflamatoria. La otra, ¿no? El segundo concepto es que los receptores son mediados por fagocitoses. Y otra que la función primordial de los macrófagos y neutrófilos, así como también los basófilos, ¿no ven? Es la fagocitose. Pero claro, los basófilos también tienen otras funciones a más, ¿no ven? Si ustedes revisan lo que son las células sanguíneas, usted va a ver que los basófilos también tienen otras funciones. Entonces, por eso no está acá, ¿no ven? Pero los primordiales son macrófagos y neutrófilos. ¿Ok? Muito bem. Ahora las citocinas en la inflamación, ¿no? La presencia de citocinas o citoquinas. Las citocinas, ¿no? Tienen la función principal de hacer el reconocimiento de microorganismos mediante la inmunidad innata. También tiene función de secreción de mediadores de inflamación local. Otra sería el reconocimiento de antígenos por receptores de señalización. Y también la secreción de citocina por la fagocitose. Ahora, ¿cuáles son las citoquinas principales? ¿No ven? Tenemos el factor de necrosis tumoral, ¿ya? O TNF-alfa, sería el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1, 6, 8, 12 y 18.
¿no ve? El 18. Entonces tenemos todas esas citoquinas, ¿no ve? Todo eso participa acá del reconocimiento, de secreción de mediadores, reconocimiento de antígeno y también la secreción de citoquinas, que son factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, 6, 8, 12 y 18. También tiene la presencia de prostaglandinas, leucotrienos, radicales de oxígeno y también el óxido nítrico. ¿Ok? Entonces, a partir de todo ese proceso ya de inflamación, ocurre la activación, ocurre la quimiotase, ocurre también la formación de polimorfos nucleares, ¿ya? Que son los fagocitos, y también la diapedese, ¿ya? La diapedese es quase que parecido con la osmose, ¿ya? La diapedese son básicamente la presencia de leucócitos, ¿ya? Son células leucocitarias que están en la pared de los capilares, ¿ya? Entonces ahí va a ocurrir la diapedese. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer una recapitulación, ¿no? En esta parte. El foco principal, ¿no? Del proceso inflamatorio de ambos tipos celular es gerar lo que es la fagocitose. O sea, todo lo que nosotros estamos hablando de los fagocitos es regenerar lo que es la fagocitose. 2. Los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B son células productoras de antígenos, ¿ya? Son células productores de antígenos profesionales. Y los polimorfos nucleares no participan de la presentación, ¿no? De antígeno en los linfocitos T. Y listo. Eso es todo.